Vayamos ahora al escalón subordinado, de lo cual hemos dado ya algunas noticias. Leo, porque resume mejor el complejo tema que voy a plantear. Posee una doble diferenciación por el territorio y por la materia. Hay, por tanto, una estructura institucional basada en una división por territorio y por competencia, o sea, en razón de la materia, ¿ya? Que engloba los ramos ya nombrados de gobierno, justicia, guerra y hacienda, ¿ya? Lo cual se traduce en una división territorial cuatripartita, en el origen, ¿ya? Después vamos a ver que se le agrega una quinta división, que son los virreinatos. Ahora, hay una referencia ahí, ¿no es cierto?, sobre el tema de la competencia y se dice que es en razón de la materia. ¿Cuáles son estas materias? ¿No es cierto? Por ejemplo, la materia de gobierno, la materia de guerra, justicia, en fin, ¿ah? Que muchas veces son ejercidas por un mismo personaje, dado que por el sistema Austria acumula funciones, acumula, mejor dicho, oficios. Por eso se insiste tanto que es una división por una parte por territorio y también por competencia, ¿ya? Hablábamos que en el origen era una división cuadripartita o cuatripartita, en cuatro. Eh, la primera división de este esquema es la gobernación, ¿eh? Hay unas 40 en el siglo XVI gobernaciones. Ahora, es una unidad político-territorial de carácter civil, ante todo, ¿ya? Que está presidida por un oficial llamado gobernador, ¿ya? Eh, sobre el cual recae la competencia eh, respecto de lo que se denomina el gobierno ordinario, ¿no es cierto?, que es responsabilidad directa de este oficial gobernador. Por debajo de él, ¿no es cierto?, están los corregidores, unos funcionarios que van a representar un papel muy crítico dentro de la organización, tanto de los Habsburgo como de los Borbones, ¿eh? Estos corregidores son gobernadores de provincia, ¿ya? Acumulan varios oficios y por lo tanto tienen un poder enorme. Las gobernaciones, los virreinatos están divididos en provincias y los administradores, los gobernadores de provincias se llaman precisamente corregidores. De allí también, ¿no es cierto?, que a cada partido o distrito se le llame corregimiento. En México, por ejemplo, se le llama alcaldías mayores, ¿ya? En Sudamérica, la preferencia va por la voz corregimiento, a cargo precisamente de estos funcionarios llamados corregidores, que dependen directamente del gobernador, pero ojo, muchas veces operan con plena autonomía de la vigilancia del poder central. El rey está muy lejos y muchas veces el gobernador también. Por eso constituyeron verdaderas satrapías en América, y la rebelión de Tupac Amaru en el siglo XVIII, entre otras cosas, es contra las políticas de los abusos perpetrados por los corregidores. De allí que las reformas que implementan los Borbones buscan eliminar a estos funcionarios y sustituirlos por, subdelegados e intendentes, que son las autoridades territoriales mayores. Para que ustedes vean el poder que tenían estos personajes a nivel local, y que llegaron a constituir las verdaderas oligarquías. Ahí viene el fenómeno del caciquismo también. Estas, estas oligarquías se originan desde aquí, o sea, estas oligarquías familiares, digamos,
sobre todo en los distritos rurales. Bien, luego, ¿no es cierto?, encontramos nosotros la Real Audiencia. Esto en segundo término. Tenemos aquí la organización de la justicia. Hemos hablado de esto ya antes, ¿no es cierto? Y hemos dicho que son tribunales de apelación. Por debajo de este nivel están los tribunales en lo civil y lo criminal, y por lo tanto las reales audiencias conocen de sus fallos, pueden mantenerlos o modificarlos, imponer un nuevo juicio. El asunto está en que el nivel que tienen las reales audiencias, y hubo pocas en América, en el siglo XVI no fueron más de 11, se le agregaron 2 en el siglo XVII. Chile, por ejemplo, tuvo una radicada en Concepción primero entre 1765 y 1575, que fue suprimida. Lo hizo muy mal. Incluso gobernó el país colectivamente. Un caso extraordinario en la historia chilena. Y luego, ¿no es cierto?, se la restituyó con sede en Santiago en 1606 y en 1609 comenzó a funcionar. Ahora, representa directamente la justicia real, la persona del rey en esta materia. De allí que se les dé el trato, ¿no es cierto?, honorífico muy, muy relevante de Su Alteza. No a los oidores, sino que a la audiencia en cuerpo. Y eso explica la relevancia que adquiere, por ejemplo, un instrumento como el sello real, que era el timbre, ¿no es cierto?, que remachaba la sentencia del tribunal, puesto que ese timbre real, ¿ya?, representaba la autoridad del rey directamente. Y no se podía perder, por supuesto. Aparte de esto, ¿no es cierto?, las audiencias asesoraban al gobernador, lo reemplazaban si moría o al terminar su mandato. Podían incluso, en casos extremos, proceder a su destitución y su reemplazo por otra autoridad. Cuando ya había, digamos, falta flagrante a los deberes administrativos. También velaba por el tratamiento a los indígenas de encomienda, ¿ya?, y tenía otra serie de poderes que excedían su autoridad en materia de justicia, ¿no? Entre ellas, ellos los que regulaban en Indias el patronato sobre la iglesia, ¿no? De manera que era un poder constituido del más alto rango, ¿eh? Y, ¿no es cierto?, lo siguen en tercer término, o lo sigue en tercer término, en singular y no plural, la Capitanía General, que son territorios de guerra, allí donde hay ataques de corsarios, sublevación indígena o guerra permanente con los nativos, ¿no es cierto?, hay Capitanía General. Por ejemplo, Chile se dice, y digo se dice por lo siguiente, que fue una Capitanía General, y yo no he encontrado nunca que se la trate como Capitanía General. Siempre se le trata de reino o gobernación, nada más. A fines del siglo XVIII se le reconoce el título Capitanía General, ¿eh? Así que a mí siempre me ha extrañado esto de que se le insista, ¿no es cierto?, con imputar a Chile la categoría de Capitanía General y en los documentos esto no aflore. Es muy parecido al caso de Venezuela, ¿eh?, que también siempre se afirma que es Capitanía General, ¿eh?, pero se la trata como gobernación. Muy rara vez, tanto a Chile como a Venezuela, se las califica precisamente de Capitanía General. Pero de hecho Chile es un territorio de guerra y puede ser considerado tal, ¿eh? En la Capitanía General, y Chile era sujeto de ataques de corsarios y de guerra permanente con los indígenas, hay, ¿no es cierto?, lo que se llama en la colonia Capitana Guerra, ¿eh?, que depende del Capitán General y hay uno por cada partido, ¿eh?